Reciban un cordial saludo. Soy el capitán Marco Heredia, director de ESLASEG Internacional. En esta ocasión voy a impartir un curso técnico denominado El proceso de gestión de riesgos. Resulta fundamental que todas las personas que ejercen cargos o funciones en cualquier nivel jerárquico de las estructuras de seguridad públicas o privadas tengan muy claro que su función esencial es la gestión del riesgo, o el manejo del riesgos o la administración del riesgo. Desde los niveles operativos básicos, guardias, vigilantes, vigiladores, oficiales de seguridad privada, etcétera, agentes de seguridad, hasta los jefes, gerentes o directores de seguridad, técnicamente son unos administradores de riesgos. Y en esencia, toda persona que trabaja en seguridad debe conocer cómo manejar riesgos, porque esa es la naturaleza de nuestra profesión. El hombre o mujer que trabaja en seguridad existe fundamentalmente por una razón, ¿sí? Para gestionar riesgos. Para gestionar riesgos lo contratan. Para gestionar riesgos le pagan. Y es por eso que debemos estar perfectamente preparados bajo nuestra condición de profesionales de seguridad en los diferentes niveles o estructuras. El proceso de gestión del riesgo. Son dos capítulos que vamos a revisar en este seminario. Generalidades sobre riesgos y el proceso de gestión de riesgos como tal. Es importante, es fundamental entender algunas definiciones o criterios técnicos y universales en cuanto a la administración del riesgo. Primero, absolutamente toda actividad, por simple que ésta sea, conlleva cierto nivel de riesgo. Absolutamente todo. No existe la condición de cero riesgos. Teóricamente, una actividad exenta de riesgos se traduce como inmovilidad total. Pero aún así, sin hacer nada, sin movernos, quedarnos quietitos, sin arriesgar, sin trabajar, etcétera, 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 ¿sí? Estamos asumiendo otro tipo de riesgos relacionados con la salud. Entonces, así como no existe la condición de seguridad total, nada ni nadie les puede a ustedes garantizar seguridad total. Nadie puede garantizar seguridad total. En seguridad no existen ni recetas ni varitas mágicas. Nadie tiene la última palabra en seguridad. Así como no existe la condición de seguridad total, tampoco existe la condición de riesgos. Y es tan cierto esto que les voy a hacer reflexionar con algunos ejemplos muy básicos. Bañarse implica riesgos, cruzar una calle implica riesgo, conducir un vehículo implica riesgo, tomar un bus, un taxi, un Uber, una guagua, una combi, etcétera, se llama así en otros países, implica riesgo. Comer implica riesgo. Cocinar implica riesgo. Les he nombrado 6, 7 actividades de rutina. Y les demuestro que cuánta gente no se ha muerto comiendo, ya sea atorada, atrancada o intoxicada. Cuánta gente no se ha muerto bañándose en la ducha. Y no se diga cuánta gente fallece a diario atropellada en las calles o en accidentes de tránsito. Toda actividad humana, por simple y sencilla que ésta parezca, como bajar una grada, como tomar un ascensor, como irse de vacaciones a la playa,
implica riesgo. Y ese es el primer criterio técnico que todo profesional que trabaje en seguridad, que administra sistemas o que es parte operativa de una estructura de seguridad, debe tenerlo claro. No existe la condición de cero riesgos en la práctica. Dado esto, les voy a presentar una definición muy simple, muy coloquial de lo que es el riesgo. Posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado que pueda causarnos daño. Posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado que pueda causarnos daño. Importantísimo entender que cuando hablamos de riesgo, siempre debemos hablar de posibilidad, porque todo riesgo es potencial. No ha ocurrido, no se ha materializado, podría ocurrir. Todo riesgo es a futuro, ¿sí? Por eso es que existe mucha confusión, incluso en doctrinas americanas, en doctrinas españolas, en cuanto a la definición del riesgo. Lo definen como la probabilidad. Nosotros como profesionales técnicos en esta materia no podemos caer en ese tipo de errores. Debemos adquirir con propiedad un lenguaje técnico alrededor de nuestra profesión. El riesgo se define siempre como la posibilidad. Cuando hablo yo de probabilidad, y hago énfasis en esto porque hay mucho desconocimiento alrededor de esto, hay mucho error alrededor de esto. Cuando hablamos de probabilidad, ¿sí? Estamos hablando de que se incluye o se utiliza un modelo estadístico, un modelo matemático. Hay modelos probabilísticos para hacer análisis de muchas cosas, ¿ok? Entonces se está metiendo un concepto matemático, un concepto científico, un concepto eh, numérico cuando yo hablo de probabilidades, un modelo matemático, ¿sí? Pero como nosotros estamos hablando de riesgo que no ha ocurrido, posibilidad. Cuando yo aplico un método, sea el que fuere, de análisis y evaluación del riesgo, puedo ya llevarlo a la categoría de probable. Y esta primera aclaración es muy importante porque hay mucha confusión y mucho desconocimiento alrededor de esto, ¿no? Y siempre yo hago énfasis porque me he topado con este tipo de realidades, incluso a niveles altos, a niveles jerárquicos, directores, gerentes, incluso de multinacionales, ¿no? ¿Sí? Posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado que pueda causar daño. Cualquier profesional de seguridad o cualquier persona que trabaje en seguridad y que no sepa definir un riesgo es más o menos, yo siempre lo comparo, como si yo le preguntara a un abogado qué son las leyes o a un doctor qué es la medicina o a un biólogo qué es la biología y no me sepan responder igualito. ¿Sí? Bien. Y dada esta introducción de la definición del riesgo, vamos a hablar un poco ya de la definición matemática universal del riesgo. A todos nos han de haber dicho en alguna ocasión que el riesgo tiene dos variables, ¿no es cierto? Los que han estudiado seguridad deben estar más familiarizados con esto. Riesgos, han estudiado riesgos. Las dos variables del riesgo siempre son amenaza y vulnerabilidad. Y eso es verdad, por supuesto que sí es verdad. ¿Sí? Y desde el punto de vista del modelo matemático universal del riesgo. ¿Cómo se define el riesgo? El riesgo siempre va a ser el resultado de la interacción de dos variables, amenaza y vulnerabilidad, que tienen que coincidir en condiciones de tiempo y espacio. Esto es muy importante, damas y caballeros, porque puede existir una amenaza y puede existir una vulnerabilidad. Pero si esta amenaza no tiene la posibilidad de coincidir, de llegar, de sacar ventaja, de estar en el mismo lugar en un momento, en una hora específica, para explotar esa vulnerabilidad,
No tenemos riesgo. Les pongo un ejemplo. Una banda de secuestradores que está operando en Ucrania, secuestrando ejecutivos de alto nivel. Y un ejecutivo que está en Ecuador y que no tiene ninguna condición de seguridad, ningún nivel. No tiene esquema de protección, no tiene escoltas, es rutinario, eh, se expone mucho, etcétera, ¿no? Eleva el perfil, entonces es vulnerable. Pero la amenaza está en Ucrania, entonces es realmente imposible, o por decirlo menos improbable, de que esa amenaza en condiciones de tiempo y espacio coincida y pueda sacar ventaja, explotar a esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el riesgo desde el punto de vista del modelo matemático universal se define como el resultado de la interacción de dos variables, amenaza y vulnerabilidad, que deben existir sí o sí. Pero si es que estas dos variables no tienen la posibilidad física real de coincidir en tiempo y espacio, no existe riesgo, por más que existan las dos variables. Ahora, ¿qué es la amenaza? La amenaza se define como el sujeto activo accionante del riesgo que denota la intención o que refleja la intención de causar daño y que nosotros no controlamos. Amenaza. Sujeto activo accionante, ¿sí? Que tiene o que refleja la intención de causarnos daño o causar daño al sistema y que no se lo controla. En términos de riesgos antisociales o delictivos, para que se entienda bien, la amenaza son las diferentes formas, modalidades, expresiones de secuestro. Es decir, la amenaza principal de un sistema de seguridad física siempre será la delincuencia en cualquiera de sus expresiones que podrían, ¿sí?, explotar las vulnerabilidades del sistema en condiciones de tiempo y espacio y estaremos frente a un riesgo. Y vamos a ver cómo se identifica el riesgo, ¿no? Ok. ¿Qué es la vulnerabilidad? Ah, perdón, una característica adicional de la amenaza es que a la amenaza nosotros no la controlamos. O sea, no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni en qué condiciones la delincuencia nos va a atacar. ¿Sí? A diferencia de la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad sí la controlamos. ¿Y qué es la vulnerabilidad? En cambio es el sujeto pasivo. Recuerden que la amenaza es el sujeto activo, accionante, el que articula, el que se mueve, el que explota, el que ataca, el que tiene energía. ¿Sí? ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es el sujeto pasivo, está ahí, ¿no es cierto? No se mueve. Sujeto pasivo del riesgo que denota incapacidad, deficiencia y debilidad, perdón, de nuestro sistema y que nosotros sí controlamos. La vulnerabilidad se define así, ¿no? Bajo tres variables. Cualquiera de las tres puede ser. Incapacidad, deficiencia o debilidad. ¿Qué es la deficiencia? Es que no existe. No hay. Hay déficit de guardias, hay déficit de cámaras. Faltan. ¿Qué es la debilidad? Que existe, pero no es suficiente. No cumple con los propósitos para los cuales fue instalado. Ejemplo, ese muro perimétrico de 1 metro que ustedes ven en la fotografía. Es una barrera perimétrica, existe, pero es débil, porque es fácilmente franqueable, fácilmente superable. ¿Y qué es una incapacidad? Que el sistema no tiene la capacidad, no está preparado, por más que exista, para responder frente a una amenaza, contenerla, bloquearla, neutralizarla, etcétera, 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 ¿no? Y a la vulnerabilidad, nosotros sí la controlamos, sí, pues porque si hay la voluntad, si hay la visión, si hay el presupuesto, nosotros a ese muro lo podemos subir.
A los guardias podemos capacitarlos. Podemos reemplazar el sistema obsoleto de videovigilancia por un sistema moderno con analítica, con videovigilancia. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes sepan definir muy claramente la amenaza con la vulnerabilidad. Ahora, para nosotros poder identificar realmente que existe un riesgo, existe una técnica que se llama la confrontación. De hecho, como vamos a ver más adelante, la identificación del riesgo es el paso más difícil del proceso de gestión de riesgos como tal. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder identificar un riesgo, nosotros tenemos que utilizar la técnica de la confrontación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a confrontar las vulnerabilidades de nuestro sistema versus las amenazas que podrían explotar esas vulnerabilidades. El analista de riesgos, todo profesional de seguridad en los diferentes niveles debe tener conocimiento de análisis de riesgos. El analista de riesgos deberá realizar un análisis de los niveles de vulnerabilidad, así como determinar bajo qué circunstancias o condiciones las amenazas que se ha identificado alrededor del sistema podrían explotar dichas vulnerabilidades. Si nosotros, como analistas, logramos determinar que las amenazas o la amenaza está en condiciones de tiempo y espacio de explotar, de sacar ventaja, de obtener provecho de esas vulnerabilidades que tenemos en condiciones de tiempo y espacio. Es decir, que pueden llegar tal día, tal hora y fácilmente al lugar. Esas condiciones de tiempo y espacio. Hemos identificado técnicamente el riesgo. Ejemplo de confrontación, ¿sí? Que es, por eso hago énfasis en esto, damas y caballeros, porque es el paso más difícil del proceso de gestión de riesgos, que es el primero, no el segundo, pero la identificación del riesgo. El primero es establecer el contexto, que ya vamos a ver más adelante. El personal de escoltas de un gran ejecutivo nunca ha recibido una capacitación, nunca ha recibido una capacitación y trabaja en base a su criterio, una debilidad, ¿no es cierto? Una vulnerabilidad. Existe una banda de secuestradores operando en la ciudad donde vive el ejecutivo y lo ha amenazado 2 veces, que si no le entrega una fuerte suma de dinero, van a atentar contra su vida. Ahí hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Sujeto activo accionante del riesgo. En este caso, la banda de secuestradores, los delincuentes. El analista está frente a un riesgo potencial. Recordarán que les dije, todo riesgo es potencial, podría. Por un lado, tiene gente sin capacitación y poco confiable, y por otro lado, una banda de secuestradores acechando a su cliente en la ciudad. El riesgo, obviamente, es secuestro. Hemos identificado técnicamente, mediante la técnica de la confrontación, que existe el riesgo de secuestro por el análisis que hacemos, ¿no? Este es el paso más complejo del proceso de gestión de riesgos, porque demanda de ¿qué? De experiencia, de criterio técnico del analista, que se adquiere con formación, y del conocimiento del sistema evaluado. ¿Cuál es el sistema evaluado? El esquema de protección del ejecutivo, ¿no es cierto? Amenazas y vulnerabilidades. Ok. Y en ese orden de ideas les he traído unos ejemplos. Vulnerabilidad en esta tabla. Vulnerabilidad, gente descuidada. Amenaza, delincuente de la calle. ¿No es cierto? Si es que existe en un sector, en un barrio, en una calle, gente descuidada, y en ese mismo barrio, sector, existen amenazas, existe delincuencia, entonces estamos frente al riesgo de asalto y robo en la calle, ¿no? Otra vulnerabilidad, vehículos sin alarma. Una vulnerabilidad, ¿no es cierto? Sí. Estacionado en una zona donde hay delincuencia. La amenaza existe. ¿Ok? Está en condiciones de tiempo y espacio. Han robado un montón de vehículos en ese sector en el último mes. Entonces, existe el riesgo, lo identificado técnicamente mediante la técnica de la confrontación, tiempo y espacio, el robo de vehículos. Y así por el estilo, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos.
Bien. Los riesgos por su naturaleza. Importante entender, damas y caballeros, que los riesgos se clasifican en dos grandes grupos. En riesgos especulativos o dinámicos y riesgos puros o estáticos. Vamos a entender la importancia de cada uno de estos conceptos. ¿Qué es un riesgo especulativo o dinámico? Aquellos que están relacionados con la incertidumbre, que se presentan ante los cambios constantes de elementos y que no están bajo nuestro control y cuyas consecuencias pueden ser favorables o desfavorables. En términos coloquiales y sencillos, un riesgo especulativo es aquel que podría generar pérdidas, pero también podría generar ganancias. ¿Ok? Los riesgos especulativos o dinámicos están siempre relacionados con el aspecto financiero. ¿Ok? Entonces, es importante entender algunos ejemplos de riesgos especulativos. Jugar los juegos al azar, por ejemplo, ir al casino. Eso es un riesgo especulativo. Las apuestas, el jugar naipe, el jugar dominó, las apuestas de carreras de caballos, de fútbol, de loterías, las loterías, etcétera. Inversiones. Yo tengo dinero y decido invertir en bolsa o decido comprar bitcoins, etcétera. Es un riesgo especulativo, ¿no? Que yo decido asumir. O inversiones en bolsa de valores, ¿no? O comprar acciones, por ejemplo, de una gran empresa en que cotiza en bolsa y resulta que después esa empresa quiebra y usted pierde todo lo que invirtió, ¿no es cierto? Entonces, los riesgos especulativos. Nosotros como profesionales de seguridad física, de security, no nos metemos en este ámbito. Esto es para especialistas en el área financiera, etcétera, ¿no? Pero nosotros sí tenemos mucho que ver con los riesgos puros. Son aquellos que, a diferencia de los especulativos, solo generan pérdida. Siempre van a generar pérdida cuando se materializan, ¿no? Ok, nunca generan ganancia. Por ejemplo, esa foto es muy decidora, ¿no? Un incendio siempre va a generar pérdida, ¿sí? Ok. Características de los riesgos puros. Si ocurren, podrían producir pérdida de tipo humano, material o económico, cualquier tipo de pérdida, ¿no? Sí se pueden predecir, ¿no? Porque usted hace un análisis previo y se pueden planificar y tomar acciones con anticipación, o sea, hacer un análisis de riesgos para la toma de decisiones, ¿sí? Hacer planificaciones que nos permitan reducir el impacto de los que podrían ocasionar los riesgos cuando estos se materialicen, ¿no? Y en ciertos casos, incluso si los riesgos son controlables, se lo puede hacer, ¿ok? Se pueden identificar, controlar y se puede minimizar su impacto, ¿no es cierto? Y estos riesgos, a diferencia de los especulativos o dinámicos, tienen otra característica que es muy especial, que estos riesgos pueden ser transferidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir transferidos? O sea que las empresas que asumen cierto tipo de riesgos los transfieren. Es decir, yo soy la empresa multinacional exportadora de electrodomésticos. Entonces, todo ese negocio, esas actividades, ese giro de negocio, trae riesgos inherentes y riesgos incorporados, obviamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces yo decido contratar una empresa de seguridad para que me garantice la seguridad física de las instalaciones. Decido contratar una empresa técnica especializada en monitoreo para que me permita eh, transferir el riesgo en lo que corresponde, ¿no? Cuando hablo de transferencia de riesgos, hablo de la parte económica, ¿no? De la parte financiera. Y también otra forma de transferir el riesgo es asegurando la operación. Por ejemplo, una empresa transportadora de valores, ¿ok? Ningún blindado puede moverse si no está la operación asegurada. Ah, yo aseguro operaciones de hasta $100,000 con tales características, tales tipos de blindado, tales tripulantes, tales rutas, tales clientes, etc. Ah, no, pero aseguro, sí, operaciones de $500,000 por traslado.
Va a ser más costoso, obviamente, pero otro tipo de blindados, otro tipo de tripulación, caravanas, inteligencia, estructura, planificación, etcétera, 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 ¿no? Y así por el estilo. Entonces, de esa manera se puede transferir riesgos, ¿no? Ejemplos de riesgos puros en temas de delitos antisociales, es decir, delincuencia, básicamente asaltos, secuestros, robos, hurto interno y externo, etc. Todo lo que pueda generar pérdida, ¿no? ¿Ok? Extorsiones, terrorismo, narcotráfico, sicariato, vacunas, etcétera. Ok. Bien, esto como introducción. Pasamos al segundo capítulo, que es el proceso de gestión de riesgos como tal, que yo le denomino siempre PGR. Grábese estas siglas, PGR. El proceso de gestión de riesgos. ¿Sí? Es el término aplicado a un método lógico y sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar el riesgo, monitorear y comunicar, ¿no es cierto? Los riesgos asociados. Entonces, el proceso de gestión de riesgos puede ser aplicado a cualquier tipo de actividad, sea personal, sea familiar, sea laboral, sea empresarial, etcétera, 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 a cualquiera. ¿Ok? No estoy hablando de métodos todavía, ¿no? Cuidado, cuidado, se ven como estoy hablando del proceso. Usted puede hacer un proceso de gestión de riesgos para temas industriales, para temas de salud, para temas ambientales, para temas de incendios. Hay métodos diferentes para cada tipo de actividad, ¿no? Actividad humana, empresarial, etcétera, ¿no? Sí. Aquí tenemos un cuadro muy didáctico de lo que es el proceso de gestión de riesgos. Esto es universal. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando yo voy a gestionar riesgos, analizar riesgos, es establecer el contexto. Ya vamos a ver de qué trata esto. Una vez que yo establezco el contexto, es decir, me ubico geográficamente y entiendo de qué trata el sistema que voy a analizar. Cuando hablo del sistema, hablo de la empresa, el sistema de seguridad y la empresa como tal, ¿no? ¿Sí? Contexto interno y externo. Una vez que establezco el contexto, tengo que identificar los riesgos. Este es el paso más difícil del proceso de gestión de riesgos. Luego de que los identifico, voy al análisis. Si utilizo solo métodos cualitativos, me quedo en el análisis. Por ejemplo, el what if o el método FODA, pero matriz DA, solo la matriz DA, debilidades y amenazas, es perfectamente utilizable como método cualitativo de análisis de riesgos. Pero técnicamente siempre es recomendable. Bien, técnicamente es importante utilizar un método que te permita evaluar el riesgo. Entonces, yo soy especializado en tres métodos. Hay más, pero yo me he especializado en el método de las probabilidades, en el método de la cuantificación del riesgo, que te permite obtener números, y finalmente en el método Mosler, que es bastante universal y es muy preciso para evaluar riesgos antisociales, es decir, relacionados con el tema de la delincuencia. ¿Ok? Una vez que evalúo el riesgo, cuantifico el riesgo por el método que sea, yo voy al tratamiento del riesgo. Y finalmente, una vez que yo determino las estrategias para tratar el riesgo, por un lado comunico a quien deba comunicar y por el otro lado, sí, hago el monitoreo. Puedo hacer una hoja de ruta, un plan de acción, etcétera, de implementación y acción para hacer el seguimiento y la trazabilidad. Ok. En el primer paso, establecer el contexto, hay que conocer el negocio, dónde está ubicado, cuál es el entorno, cuáles son los procesos, el giro de negocio como tal, la infraestructura. No es lo mismo hacer un análisis de riesgo de una empresa pequeñita de tres oficinas a un complejo industrial, ¿no? ¿Qué tipo de recursos dispone la empresa? Recursos, hablo de recursos de seguridad, ¿no? Para proteger la instalación en todos los aspectos.
¿Cuántos empleados? No es lo mismo hacer un análisis de riesgos de una empresa que tiene 10 empleados a una fábrica multinacional que trabajan turnos de 24 horas o de 12 horas, no para esa fábrica con 3.000 empleados. Funciones que se cumplen, etcétera. Entonces, todos estos criterios, hay muchos más, obviamente, ¿no? Te van a permitir establecer el contexto. Es lo primero que hay que hacer. Y cuando hablo de contexto, hay que ubicar el contexto, tanto a la interna cuanto a la externa. ¿Dónde estoy ubicado geográficamente? ¿Cuáles son mis vecinos? ¿Cuál es el área de influencia? ¿Cuáles son las vías de llegada, vías de salida, los servicios básicos, un sinnúmero de situaciones, los negocios que hay en el entorno, etcétera, ¿no? Todo eso implica establecer el contexto, porque eso le va a permitir a usted luego formarse un criterio técnico y tener insumos para hacer un adecuado análisis y luego la evaluación o la cuantificación del riesgo, ¿no? Ok. El segundo paso es la identificación del riesgo. Recuerden lo que les dije, ¿no es cierto? Yo utilizo para identificar el riesgo el método de la confrontación. Ese es el que a mí me ha dado mucho resultado. ¿Ok? Y yo por eso les hice énfasis al inicio en la charla. Entonces, el método de la cuantificación te va a permitir a ti determinar en condiciones de tiempo y espacio si la amenaza que existe, la delincuencia, está en condiciones de tiempo y espacio de explotar, de llegar físicamente, de sacar ventaja de la vulnerabilidad. Y si yo logro determinar eso mediante una matriz que se las presenté, yo he identificado técnicamente el riesgo, ¿no es cierto? Recuerden que existe una empresa, un giro de negocio, tiene dos tipos de riesgos que enfrenta. Los riesgos inherentes o riesgos propios de, que son propios del giro de negocio. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa petrolera tiene riesgos, por ejemplo, propios de, como uno de estos es contaminación ambiental, otra es, por ejemplo, sabotajes, otra es robos o ataques a la infraestructura petrolera, a los taladros de perforación, a los oleoductos, a los tanques de almacenamiento, etcétera, ¿no? ¿Ok? Esos son los riesgos inherentes, son propios de. Ese tipo de riesgos no los va a tener un colegio, por ejemplo, o no los va a tener un centro comercial o no los va a tener un banco. Un banco, ¿cuáles son los riesgos de un banco? Asalto y robo a agencia bancaria, ¿sí? Asalto y robo a blindados, el paquetazo, el phishing, la suplantación de empleados, etcétera, etcétera. Tantos ciberdelitos incluso que hay ahora, ¿no? Y los riesgos incorporados. ¿Cuáles son los riesgos incorporados? Son aquellos que incorpora todo el entorno que está alrededor de el negocio. Ejemplo, yo tengo una empresa que produce y comercializa a nivel nacional productos de primera necesidad. Y yo decido contratar una flota de transporte para distribución logística a nivel nacional. Entonces, el contratar ese tipo de servicio trae riesgos incorporados, como por ejemplo, que puedan asaltar los camiones, que pueda haber un accidente de tránsito, que pueda el chofer dormirse y causar una desgracia, etcétera, etcétera, etcétera. Son riesgos incorporados, ¿sí? Los riesgos incorporados también tienen que ver mucho con la conducta o el comportamiento de las personas. Es decir, cuando hablamos de seguridad industrial o el tema de salud ocupacional, de safety, ¿ok? Un riesgo incorporado es que los empleados no utilicen adecuadamente los EPP, los equipos de protección personal, como por ejemplo el casco o el arnés para hacer un trabajo en altura con la línea de vida. Entonces, ese riesgo, como al empleado no le da, no quiere ponerse el arnés y engancharse en la línea de vida, entonces él está incorporando con su conducta un riesgo, ¿sí? A su trabajo, ¿no es cierto? Y lo incorpora obviamente a la actividad, al negocio, a la industria, a la empresa como tal. El tercero es el análisis del riesgo. El análisis del riesgo a ver, primero, el análisis siempre es una condición subjetiva. Como suelen decir, no sé si se ha escuchado, aquí debe haber abogados en esta charla.
Si es que yo tengo 10 abogados, pues tendré 10 criterios jurídicos diferentes. Lo mismo sucede en el análisis de riesgo. Si yo tengo 2, 3, 4 profesionales de seguridad que van a hacer el análisis de riesgo, tendrá sus criterios diferentes. ¿Por qué? Por una simple razón. El análisis de riesgo es una condición subjetiva que depende de 3 factores. ¿Sí? De la experiencia del analista, del criterio técnico que tenga, esto tiene que ver mucho con su formación, con su preparación, y finalmente del conocimiento del sistema que va a evaluar. Entonces, mientras más experiencia tenga, mejor olfato, ¿ok? Mientras mejor formación tenga, más sólida, haciendo programas serios, cursos técnicos como este, va a tener un mejor criterio técnico, ¿no es cierto? Un criterio profesional de cómo aplicar el análisis. Y finalmente, ¿sí? Conocer de qué trata el negocio. Por eso es importante establecer el contexto, el primer paso del proceso de gestión de riesgo. Entonces, solo así yo voy a hacer el análisis. Ahora, el análisis del riesgo siempre va a implicar que cuando yo voy a utilizar un método cuantitativo, cualquiera que este sea, ¿no? Que me va a dar un valor, el criterio siempre va a ser ¿cuál? Que el analista va a asignar valores que determina el método de acuerdo al modelo, etcétera, matemático que aplica, a los criterios de análisis. Por ejemplo, en el método Mosler, tenemos 6 criterios de análisis: función, sustitución, profundidad, agresión, vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, hay que saber qué analiza cada criterio, ¿sí? Para asignar adecuada y técnicamente los valores que luego me van a permitir cuantificar el riesgo. Así funciona todo método de análisis de riesgo. Pero el análisis siempre es subjetivo. Si yo a un criterio le asigno 3 en una escala de 5, por ejemplo, el otro analista va a decir, no, yo lo analizo 2. ¿Y de qué depende? De la experiencia, del, del criterio técnico, profesional que tenga y del conocimiento del sistema. ¿Sí? Entonces, eso es importante entender todos estos conceptos que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? El cuarto paso es la evaluación del riesgo. Entonces, aquí ya vienen métodos que te permiten cuantificar el riesgo. Es decir, ya aquí, cuando hablas de evaluación, va a introducirse sí o sí siempre un modelo matemático o un modelo estadístico o un modelo porcentual. Depende del método que se utilice. ¿Ok? No quiero hablar de métodos. ¿Ok? Pero siempre que yo voy a evaluar un riesgo, sí o sí debo utilizar un método cuantitativo de análisis y evaluación del riesgo, ¿no? Es importante que lo tengan claro. ¿Ok? Bien. El quinto paso es el tratamiento del riesgo. En este paso es importante entender, ¿sí? Que nosotros, una vez que obtengamos ya la cuantificación del riesgo y hayamos determinado que el riesgo es alto, medio, bajo, en función de la escala de valores y de los resultados que nos dé el método, ¿no? ¿Sí? Hay tablas, hay rangos, etcétera, ¿no? Y también el riesgo residual que podría quedar, ¿no? Recuerden que siempre es importante que ustedes consideren el concepto de riesgo residual, porque cuando ustedes hacen un análisis y una evaluación de riesgo, ¿sí? Siempre va a quedar un margen, porque no existe la condición de cero riesgos, o porque no existe la condición de seguridad total, sobre lo cual hice énfasis al inicio, ¿ok? Todo sistema puede ser vulnerado y todo en la vida implica riesgo. Consecuentemente, así haga usted lo que haga, siempre, si el riesgo se materializa, va a haber daños. Aunque el impacto sea mínimo, ese impacto tiene que estar, ¿sí? Controlado, ¿no? Ok. Las estrategias para el tratamiento del riesgo universalmente, verán, estoy hablando de conceptos generales, ¿no? No estoy entrando al específico de los métodos ni nada, ¿no? Porque es otra historia y es muy largo, ¿ok? El
Las estrategias para el tratamiento del método de cualquier riesgo son cuatro siempre. Primero, la eliminación del riesgo. La segunda, la reducción. La tercera, la transferencia. Y la cuarta, la retención. ¿Cuándo se puede eliminar un riesgo? Como les dije, sí, la condición de cero riesgos implica inmovilidad total. Es decir, para yo eliminar un riesgo, tengo que, en la práctica, dejar de hacer la actividad que genera ese riesgo. Si yo tengo que cocinar y si no quiero asumir el riesgo de que me explote el tanque de gas o la olla en la cara, pues tengo que dejar de cocinar. Así de simple. ¿Sí? Ok. Entonces, en la práctica no se puede eliminar el riesgo. No se puede. A nivel empresarial, a nivel industrial, tendrías que cerrar la fábrica, el banco, la industria, el puerto, el aeropuerto, la termoeléctrica, la instalación, la facilidad petrolera, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda estrategia es la reducción. Aquí sí, pues, ¿no es cierto? La reducción tiene que ver siempre con la gestión de la seguridad física. Estoy hablando solo de seguridad física, ¿no? Ojo, no estoy hablando de otro tipo de seguridades. Entonces, la reducción de riesgo, ¿cómo se hace? Implementando medios activos y medios pasivos de protección, lo que vimos en módulos anteriores. ¿Ok? Entonces, para reducir yo tengo que tener vigilantes, tengo que tener barreras, tengo que tener tecnología de seguridad, ¿no? De seguridad electrónica, tecnologías de seguridad. ¿Ok? Tengo que tener una planificación, recursos organizativos. ¿Ok? Tengo que tener un director, una cabeza, un jefe, un administrador del sistema de seguridad. Todas esas herramientas nos permiten gestionar el riesgo para reducirlo. ¿Ya? Luego, otra estratégica es la transferencia, que ya les expliqué un poco, que se transfiere a seguros o se transfiere a terceros. Y finalmente, la retención del riesgo, que sí en ciertos casos hay cómo retener el riesgo. ¿Cuándo se debe de retener un riesgo? Cuando el riesgo técnicamente tiene tres condiciones o características. Primero, ¿sí? Está identificado. Segundo, está siendo controlado, monitoreado. Y tercero, el impacto de ese riesgo que se está produciendo, ¿no? Que se está materializando, es mínimo en cuanto a pérdidas del negocio. Es decir, en un supermercado, les pongo el ejemplo, en un supermercado, si yo tengo un riesgo que dice hurto en percha, ¿no es cierto? La mamá que va con el niñito y le coge de la percha del supermercado el paquetito de galletas y se lo abre para que se lo coma. O alguien que va cansado por ahí se abre una botella de agua en el supermercado y se la toma. Hurto en percha. ¿Sí? Pero ese es un riesgo que está, ¿no? Está identificado, lo tienen identificado. Ese supermercado reporta que mensualmente tienen una pérdida de $30 por hurto en percha. Mensualmente $30. ¿Sí? ¿Está identificado el riesgo? Sí. ¿Lo tienen controlado? Sí, porque mensualmente están midiendo el impacto. ¿Sí? Y tercero, ¿sí? La magnitud del riesgo que se materializa es mínima en relación al negocio, sí, porque esa es una empresa, un supermercado que vende al mes $500,000 y solo tiene una pérdida de $30 al mes por este riesgo. Entonces, el administrador del sistema de seguridad recomienda a la alta gerencia asuma el riesgo, porque más caro nos va a salir contratar guardias, poner cámaras y poner espías, que la gente se sienta vigilada, restringida, incómoda y no venga, más vamos a perder por eso que porque nos roben $30 al mes en hurto en percha, no en robo en percha. ¿Ok? Bien. Entonces, estas son de una u otra manera, las estrategias, ¿no? Las dos de abajo, obviamente, tienen que ver con el tema del control financiero, ¿no? Porque en un caso yo contrato empresas de seguridad o seguro, cuando transfiero, tengo que pagar. En el otro caso, decido retener el riesgo o asumir el riesgo, que también se llama, y eso implica que yo voy a asumir una pérdida, ¿no? Consciente, ¿no? Controlada. Y los dos de arriba son controles físicos, lo que yo les decía, ¿sí?
Para reducir el riesgo yo tengo que implementar medidas, entonces tengo que poner cámaras, tengo que poner alarmas, tengo que poner controles automáticos biométricos de control de acceso, tengo que poner seguridades en los perímetros, definir bien las líneas de defensa, hacer un diseño adecuado en el sentido de la profundidad, identificar los puntos críticos, mejorar la iluminación, etcétera. Entonces tiene que ver con el control físico. Ok, sí. Entonces, en líneas generales, les he explicado todas las cuatro estrategias que hay. La transferencia a través de seguros, obviamente. Sí, yo siempre suelo decir, ¿no? Los seguros son el backup de un sistema de seguridad en una empresa. ¿Ok? Porque si a través de la seguridad física, de la security, no puedes tú evitar que los riesgos se materialicen, bueno, si se materializan, tú a la final no pierdes. ¿Por qué? Porque tienes asegurada la operación, los procesos, los servicios, el material, la carga, la instalación, etcétera, y el seguro te repone. Claro, siempre va a pérdida, ¿no? Sí, te hablamos solo del factor económico. Ok, ya. Por ejemplo, un banco, ¿cómo transfiere un banco riesgos en el tema del manejo de dinero? Contratando una empresa especializada en transportación de valores. Y esta empresa es responsable desde que le entregan en las bodegas del banco, en las bóvedas del banco, el dinero hasta que llegó a su destino. Si es que en ese trayecto, en ese proceso, le roban el blindado, responsabilidad de la empresa contratante. Eso es transferir el riesgo desde el punto de vista financiero, ¿no? Ok, bien. La retención del riesgo, obviamente, no es recomendable cuando el riesgo tiene una gran magnitud, un gran impacto. O sea, por ejemplo, yo no puedo recomendar, si yo soy un gerente, un jefe de seguridad de un banco o de una cooperativa, yo no puedo recomendar que asuman el riesgo de asalto y robo a la agencia bancaria. No, que puede haber hasta pérdida de vidas humanas, ¿no? Riesgos menores se puede retener siempre y cuando estén bien identificados, los tengan adecuadamente controlados y monitoreados, y el impacto que está produciendo ese riesgo en cuanto al daño y la pérdida es mínimo en relación a la proporción del negocio, ¿no? Importante tenerlo claro. Bien, con esto estamos terminando esta explicación del proceso de gestión de riesgos. Eh, Quiero agradecer a todos por su atención, que tengan un excelente noche.